Me llamo Elena Robles. Tengo 76 años y habito la misma vivienda donde crié a mi hija Carmen, donde despedí a mi esposo Miguel y donde viví las etapas más felices y también las más solitarias de mi existencia. Al envejecer, las paredes dejan de ser simples muros y se transforman en guardianes silenciosos de la memoria. Esta casa, con sus grietas apenas visibles y su fragancia a madera añeja, ha demostrado mayor lealtad que muchas personas en mi trayecto. Puedo cerrar mis ojos y recorrerla en mi mente. El sonido al pisar la madera junto al pasillo, la pequeña irregularidad en el suelo de la cocina que siempre me evocaba a Miguel, cuando accidentalmente derramaba un poco de café. Las cortinas de encaje que bordó mi madre y que, contra toda moda actual, todavía adornan la ventana del comedor. Cada rincón de este espacio guarda una historia, y aunque ya no haya quien las escuche, yo continúo percibiéndolas día tras día. Cuando enviudé, Carmen tenía apenas 31 años y llevaba poco tiempo casada con Sergio, un hombre cortés, eficaz, de aquellos que muestran una sonrisa más con la boca que con el corazón. Él nunca me hirió directamente, pero su presencia generaba una distancia fría que poco a poco se fue colando entre nosotras. Carmen cambiaba cuando él estaba cerca. Se mostraba más reservada y menos espontánea. Al principio pensé que era el amor que la volvía más prudente, pero con el paso del tiempo entendí que era otra cosa. Sergio tenía una forma sutil de disminuirme. Me decía «la señora» en lugar de mamá. Me corregía si usaba «la sala» en lugar de «el salón». Y una vez, en una cena, me comentó impasible que, quizás, era momento de pensar en mudarme a un sitio más cómodo. Para alguien de mi edad, Carmen no pronunció palabra aquella noche. Solo bajó la mirada y cortó su carne con tal fuerza que el cuchillo golpeó el plato. Después del fallecimiento de Miguel, que fue un proceso lento y doloroso debido al cáncer, dediqué cada instante de mi vida a conservar la esencia de nuestro hogar. No permití que se transformara en un lugar vacío ni sombrío. Por eso pinté las paredes una a una con mis manos endurecidas por la artritis pero firmes. Planté dalias en el jardín porque eran las flores que él más amaba. Y reparé el techo cuando comenzó a filtrarse el agua, contratando a un joven vecino en vez de aguardar a que mi yerno se dignara a brindarme ayuda. Jamás pedí ayuda ni a Carmen ni a nadie. No por falta de necesidad, sino porque comprendí pronto que solicitar algo significaba crear una deuda emocional, y ya había demasiadas cuentas sin cerrar entre madre e hija. Cuando Carmen y Sergio decidieron mudarse al norte por motivos laborales, sentí un extraño alivio en mi interior, no porque deseara la soledad, sino porque estaba agotada de esa versión reservada de ella, de sus visitas apresuradas, de sus palabras cargadas de obligación y de los abrazos que se sentían como compromisos forzados. Me llamaba cada domingo con regularidad casi mecánica, como si programara una alarma para recordarlo. Aunque decía que me quería, nunca se interesaba realmente en cómo me encontraba. Solo preguntar si todo estaba bajo control o si necesitaba algo del supermercado. Hace algunos meses, sin avisar, Carmen regresó a la ciudad. Me habló desde el aeropuerto con una voz más dulce de lo habitual y me contó que había tenido problemas con Sergio, que se habían tomado un descanso y que ella junto a los niños se quedarían unas semanas en casa. Su tono llevaba esa mezcla que suelen usar los adultos al dirigirse a sus padres mayores, un combinado de lástima, culpa y conveniencia. Le respondí que claro que podía quedarse, que la casa era tan suya como mía, aunque en el fondo sabía que esa afirmación ya no era válida ni emocional ni legalmente. Los primeros días fueron casi agradables con su presencia otra vez. Cocinábamos juntas el desayuno. Los niños corrían por el patio y por la noche veíamos telenovelas en silencio como en los viejos tiempos.
Sin embargo, pronto el ambiente cambió. Carmen comenzó a criticar el estado del baño, lo incómoda que resultaba la cama de invitados y lo complicado que era soportar el olor del armario donde todavía tengo los trajes de Miguel. Llevó a los niños a comprar muebles nuevos, porque el sofá era demasiado blando, y empezó a mover cosas sin consultarme. Un día apareció un hombre con una libreta que comenzó a medir el comedor. Cuando le pregunté qué hacía, me contestó sin mirarme que estaba considerando opciones de redistribución. Aquella noche no logré dormir. Permanecí sentada en la mecedora, acariciando el brazo de madera que Miguel había lijado cuidadosamente a mano, mientras luchaba por no dejarme dominar por el resentimiento. Sin embargo, fue imposible. Todo lo que había hecho a lo largo de tantos años, cada elección, cada sacrificio, cada instante vivido, lo había hecho con la intención de proteger a mi hija. Y ahora parecía que ella quería borrar ese pasado como si fuera solo polvo antiguo en una estantería que ya no encaja con su nueva forma de vivir. El domingo siguiente, al salir a comprar pan, noté que mi llave no entraba bien en la cerradura. Supuse que necesitaba aceite, pero al intentar girarla con fuerza, escuché un ruido sutil y comprendí que alguien la había cambiado. Tocando el timbre, todavía con la bolsa en la mano, esperé confundida. Carmen tardó en abrir. Estaba maquillada y peinada con mucho cuidado, como si aguardara una visita importante. Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa fingida y nerviosismo disimulado. «Ah, mamá, no te preocupes. Vino el cerrajero porque la antigua cerradura ya no funcionaba. Quería darte la llave nueva, pero no te encontraba», dijo apresuradamente. No pronuncié palabra alguna. Simplemente contemplé la puerta. Mi puerta, la que pinté de un tono rojo, vino una tarde de abril porque a Miguel le encantaba así. La que mi nieto marcó con crayones cuando apenas tenía 3 años. La puerta que cerré incontables veces desde dentro con la seguridad de estar en casa. Pero ahora no reaccionaba al giro de mi llave. Y dentro de mí, en un silencio profundo, algo también se clausuró con un sonido final e irreversible. No fue por sorpresa, ni tampoco por tristeza, sino por la clara aceptación de una realidad que ya venía formándose desde hacía tiempo. Yo ya no era bienvenida. Lo más irónico de todo es que esa vivienda, la que mi hija Carmen ahora deseaba habitar a su manera, desde hacía meses, ya no era suya. Mientras ella trazaba planes, yo también había elaborado los míos, y en ellos no figuraba ser una mera visitante en mi propia existencia. La mañana siguiente tenía ese aire indefinido en el cielo, ni completamente nublado, ni completamente despejado, como si el día mismo estuviera inseguro acerca de su sentido. Me levanté más temprano de lo habitual, quizá movido por una inquietud que yo no lograba identificar del todo, aunque mi cuerpo ya la sentía como una señal. Desde la ventana de mi habitación, pude ver a Carmen caminar por el jardín, sujetando una taza con ambas manos mientras conversaba por teléfono. Iba descalza, su bata de lino rozando suavemente el césped húmedo, y en ese instante pensé que parecía feliz. No tranquila, ni en calma, sino verdaderamente feliz. Era una expresión que no recordaba haber visto en ella desde hacía mucho tiempo, y contemplarla así, liviana, libre, como si todo encajara perfectamente, me causó una mezcla de sorpresa e incertidumbre. No porque no quisiera su alegría, sino porque esa alegría parecía nacer de que yo no estaba presente. Bajé las escaleras con cuidado, respetando la vieja costumbre de no hacer ruido cuando todavía había personas dormidas. Los niños ya no estaban en casa. Carmen me comentó que los había matriculado temporalmente en una escuela cercana para darles una rutina diaria. Mientras preparaba un café, escuchaba las voces tenues,
el ruido de muebles movedizos y risas que no tenían nada que ver conmigo. Alguien más que no era Carmen se encontraba en el comedor, midiendo cosas otra vez. Y desde la cocina vi pasar a una mujer con una libreta y una cinta métrica colgada al cuello. Me saludó con una sonrisa educada que no se detuvo. La misma expresión que he visto en profesionales sociales, doctores, agentes inmobiliarios y secretarias. La sonrisa de quienes ya tomaron decisiones por ti antes de que siquiera puedas expresar tu opinión. No dije nada y me senté con mi taza sobre la mesa que Miguel construyó hace más de 30 años, deslizando los dedos por la veta de la madera y tratando de no fijarme en cómo la desconocida examinaba la alacena con un aire profesional. Carmen entró a la cocina y, sin mirar a mis ojos, preguntó si había dormido bien. Asentí y ella también lo hizo, como si eso fuera suficiente. El silencio entre nosotras era denso y pesado, como si lo hubiéramos moldeado durante años hasta convertirlo en algo tangible. Luego agregó con ese tono que usaba desde hacía tiempo, ni dulce ni autoritario, sino eficientemente amable, que esa tarde llegaría un hombre de la empresa de seguridad para actualizar los accesos. Ya sabes, mamá, con tantos cambios y entradas diferentes, es mejor estar seguras. Ahora nunca sabes quién puede entrar. Nunca sabes quién puede entrar. Me puse mi falda favorita, una de lino color lavanda que guardo para momentos en que me siento especialmente clara. Salí a hacer algunas diligencias. El mercado, la farmacia y la panadería de la esquina. Y al regresar, por segunda vez, mi llave no funcionaba. No se atascaba ni estaba floja. Simplemente no era la misma cerradura. No era mi puerta. Golpeé suavemente con los nudillos 1, 2, 3 veces. Tardaron en abrirme la puerta. Al fin apareció mi nieto mayor al otro lado. «Mamá está en una llamada, abuela. Dice que entres y aguardes en la sala». Avancé con paso pausado, todavía llevando las bolsas del mercado. El ambiente olía diferente, como a producto de limpieza recién usado, a cambios, a decisiones recientes. Me acomodé en el sofá mirando los portarretratos que antes mostraban fotos mías, con Carmen de niña, y ahora exhibían imágenes de paisajes neutros o mensajes motivacionales escritos en letra cursiva. En la repisa de la chimenea, donde antes estaba la urna con las cenizas de Miguel, ahora colocaron un florero con ramas secas. No pregunté qué hicieron con la urna, porque sabía que no podría sostener la emoción. Carmen descendió las escaleras con su tablet en la mano. Me regaló una sonrisa forzada y me comunicó como si diera una noticia difícil en un banco, que el cerrajero ya había cambiado las cerraduras y que instalaron un nuevo sistema digital para mayor seguridad. Pero te enviaré el código más tarde. Mamá, todavía están configurando las llaves electrónicas. De todas maneras, estamos pensando que tal vez lo mejor sería que descansaras unos días. ¿De acuerdo? Un tiempo para ti. Pensamos que podrías quedarte con la tía Teresa mientras solucionamos todo esto. La casa requiere renovarse y tú... Bueno, tú necesitas paz. Escuché todo sin interrumpirla ni una sola vez. Mencionó tu casa. Se refirió a la casa como si fuera un lugar ajeno, como si nunca hubiera limpiado esos suelos, cocinado en esa cocina o llorado en ese baño mientras peinaba a Miguel por última ocasión antes de llevarlo al hospital. Me miró con ojos tiernos, como si realmente pensara que lo hacía por mi bienestar. Pero yo he visto muchas maneras de abandono en mi vida, muchas formas de vestir la traición con el disfraz de la preocupación. No era la primera vez que me presentaban como una carga. Aquella noche fui a la casa de mi vecina Carmen. Dormí sobre un colchón inflable, acompañado por un zumbido constante del ventilador portátil y el aroma a alcanfor en el ambiente. Carmen me preparó un té y me dijo que me tomara el tiempo que necesitara,
pero no me hizo preguntas. La conozco desde hace más de 40 años y sabe cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Al día siguiente fui al banco, luego a la oficina de la cooperativa de vivienda y finalmente a la casa de un amigo notario que había trabajado con Miguel antes de jubilarse. No fue por impulso ni por enojo, sino por algo mucho más simple: claridad. Verás, lo que Carmen ignoraba, y en realidad nadie conocía, era que varios meses antes de su retorno, yo ya había transferido la propiedad. No fue por necesidad financiera, aunque mi jubilación nunca fue abundante. Tomé esa decisión por precaución, impulsada por esa intuición que las madres desarrollamos cuando algo, sin razón aparente, nos indica que las circunstancias han cambiado. Firmé un acuerdo con una cooperativa dedicada a viviendas comunitarias para personas mayores, con la condición de poder vivir allí hasta el final de mis días. Ellos se responsabilizarían del cuidado de la casa, y al fallecer, la propiedad se integraría al fondo común destinado a hogares para mujeres en situación vulnerable. Así la vivienda seguiría existiendo, con propósito, sin ser objeto de disputa familiar. Actué en silencio porque sabía que revelar esto provocaría conflictos. Aunque me enseñaron a no ocultar secretos, también aprendí que ciertas verdades deben revelarse en el momento adecuado. Carmen había cambiado la cerradura sin percatarse de que ya no poseía la llave. No solo en sentido literal, sino también simbólico. Ese lugar ya no era su hogar. Desde hace meses, pertenecía a otro destino. Y pronto tendría que enfrentarse a esa realidad. La mañana siguiente se volvió interminable incluso antes de empezar. El sol entraba suavemente por la ventana en la casa de Teresa, pero en vez de traer calma, ese rayo de luz oblicuo acentuaba la sensación de desubicación que me invadía. Me senté al borde del colchón inflable con todo el cuerpo resistiéndose, susurrándome que ya no estaba hecha para esta clase de aventuras, ni para soportar incomodidades improvisadas. Sin embargo, había algo más profundo que el cansancio físico. Era ese sentimiento de haber sido desplazada, no solamente de un espacio físico, sino del sitio emocional que durante toda mi vida había ocupado dentro de la familia. Pensé en llamar a Carmen, decirle que esa manera de actuar no era correcta con una madre, que su prisa por controlar mi vida, por vaciarla, decorarla y simplificarla, ocultaba un deseo mucho más intenso de apartarme del centro, de empujarme hacia un rincón amable pero silente. Pensé en decirle que el dolor no era solo por la llave que no funcionaba, sino porque estaba segura de que ni siquiera pensó en lo que implicaba dejarme fuera. Pero no marqué su número. En lugar de ello, me vestí con la blusa bordada que usé el día que Miguel me pidió matrimonio. Esas prendas que aún con los hilos desgastados te hacen sentir completa. Me arreglé el cabello con cuidado. Lo recogí sin prisa y me puse los pendientes de perla que guardo para los momentos en que necesito recordar quién soy. Desayuné lentamente con Teresa, quien no hizo preguntas. Solo me pasó la mermelada como si fuera un puente tendido entre dos silencios profundos. Al mediodía acudí a la oficina principal de la cooperativa. Saludé al guardia, quien me reconoció con una sonrisa cordial, y subí al segundo nivel donde me esperaba la señora Mirta, la misma que me atendió al momento de firmar los documentos de la venta. Me invitó a entrar en su despacho, me ofreció un café, y sin que yo lo mencionara, mencionó mi situación con una serenidad profesional que me hizo sentir comprendida, sin necesidad de dar explicaciones. Le relaté lo ocurrido, los cambios, las llaves, las visitas y el tono de Carmen. Ella asintió mientras revisaba mi expediente en su computadora. La propiedad continúa registrada a nombre del Fideicomiso Social, con derecho de ocupación vitalicia para usted, me confirmó. Podemos notificar formalmente a los actuales ocupantes que no tienen facultad para alterar el inmueble sin su permiso. ¿Desea que avancemos? No respondí al instante. Me tomé unos segundos para reflexionar,
Decir que sí era declarar abiertamente un conflicto que quizás ya estaba presente, pero que hasta entonces se manifestaba en sombras, en gestos, en palabras cuidadosamente seleccionadas. Pero también sabía que no hacerlo era permitir que siguieran empujándome hacia un olvido cómodo, uno de esos que nadie advierte hasta que ya es demasiado tarde. Asentí. Procedan, dije. No quiero que la próxima vez me digan que me necesitan fuera por mi seguridad. Esa misma tarde, mientras aguardaba en la plaza a que finalizara la impresión de la notificación legal, recibí un mensaje de Carmen. Decía: «Mamá, hablamos luego. Vamos a modificar algunas cosas en la casa. No te preocupes por tus pertenencias. Las estamos guardando con cuidado». La audacia de ese mensaje me dejó sin reacción. ¿Tus pertenencias? Como si mi vida pudiera ser empaquetada en cajas de cartón con etiquetas escritas en marcador negro. Como si todo lo que alguna vez me definió pudiera ser reubicado, reorganizado o descartado sin consultarme. Quise responder, pero no lo hice. Guardé el celular, recogí los documentos del abogado y regresé a la casa de Teresa. Dormí con esos papeles bajo la almohada, como si fueran talismán. Al día siguiente se entregó la notificación. La firma legal contratada por la cooperativa fue muy precisa. El uso no autorizado del inmueble por terceros podía dar lugar a acciones legales. La propiedad era mía hasta el día que falleciera, sin excepción ni interpretaciones. La ley me protegía. La justicia, en teoría, estaba de mi parte. Pero la justicia no devuelve el calor de una taza en la cocina propia. No repara el dolor invisible de saber que eres prescindible para la hija que se alimentó de tu cuerpo. Pasaron varios días sin que tuviéramos contacto directo. Carmen no respondió a la notificación, pero me enteré a través de Teresa que escuchaba lo que comentaban los vecinos, que había hecho algunas observaciones sobre mi estado mental, insinuando que yo estaba confundida, que la venta había sido manipulada, que alguien me había hecho firmar algo sin que yo lo comprendiera. Esa historia me lastimó más que el problema con la cerradura. La acusación de inestabilidad emocional era una forma despreciable de minar mis decisiones, de sembrar la idea de que ya no podía pensar por mí misma, como si lo que hice, vender la casa, protegerme, establecer límites, no fuera una elección consciente, sino un acto irracional. Un día antes de mi cumpleaños decidí regresar a la casa sin pedir autorización ni avisar a nadie. Fui acompañado por Teresa por si necesitaba testigos. Llevaba conmigo una copia del contrato de venta, mi documento de identidad y una notificación legal firmada. Toqué el timbre y Carmen me abrió con una mezcla de sorpresa y molestia. Me dijo: «Mamá, no te esperábamos». No le respondí el saludo y entré. Mis manos temblaban, pero mis pasos eran firmes. Recorriendo el salón me di cuenta de que ya no era el mismo. Las paredes estaban pintadas de gris. Desaparecieron los retratos familiares y los muebles antiguos se reemplazaron por sillones modernos sin historia. Me senté en la silla más cercana, la única que aún reconocía como mía, y puse los documentos sobre la mesa. Carmen los observó sin tocarlos y preguntó: «¿Qué es esto?», a pesar de que sabía lo que eran. Respondí con sinceridad: «La verdad, la casa ya no te pertenece, y desde hace mucho tiempo yo tampoco era parte de tu vida. Lo que ocurrió después fue una situación cargada de tensión contenida». Carmen negó todo, se mostró herida, alzó la voz sin gritar y aseguró que todo lo hizo por amor, por cuidado, por protegerme de mí misma. Sergio, que parecía haber retomado el contacto, entró en la sala con intención de intervenir, pero lo callé con un solo gesto. No quería una tercera voz en aquel enfrentamiento entre madre e hija. Le expliqué que podía quedarse unos días más,
solo el tiempo suficiente para encontrar un lugar donde vivir, pero que no podía seguir comportándose como dueña de algo que nunca valoró, como un legado emocional. Carmen, acorralada, pronunció palabras que hasta hoy me duelen recordar. Dijo que siempre creyó que yo era manipuladora, que ella me enseñó a ser independiente y después me culpaba por su distancia, que estaba agotada de mis silencios y de que todo girara en torno a mí. No respondí. Las palabras pueden ser punzantes y también resuenan, y el mío ya estaba demasiado lleno de reproches para añadir más. Cuando se fue a su habitación, recogí mis pertenencias, las pocas que aún permanecían en su sitio, y me quedé sentada en la cocina, sola, con el hervidor en funcionamiento. El sonido del agua al calentarse fue el único ruido en toda la casa durante varios minutos. Pensé en Miguel, en la manera en que él hubiera enfrentado todo esto. Con paciencia, tal vez, o con ese silencio pesado que usaba cuando algo le dolía más de lo que quería reconocer. Me pregunté si era posible que, tras tantos años criando a alguien, uno pudiera aceptar que había fallado. Pero no era así. No se trataba de un fracaso. Simplemente era entender que el amor no siempre se corresponde. Que uno puede ofrecerlo todo y aún así recibir casi nada. Regresé a la casa de Teresa esa noche, aunque desde ese instante supe que mi lugar estaba de vuelta en mi hogar. Al día siguiente, contacté a un cerrajero, instalé un nuevo sistema de entrada digital y solicité a la cooperativa que enviara a su equipo para inspeccionar el estado del inmueble. Habían realizado modificaciones sin aviso, y aunque no me importaba recuperar todo lo perdido, necesitaba dejar registro de lo sucedido. Por razones legales, humanas y sobre todo emocionales. En los días que siguieron, Carmen y sus hijos comenzaron a hacer las maletas. No hubo confrontaciones, ni llantos, ni reconciliaciones. Solo cajas y miradas distantes. Me encontré con mi nieto mayor en el pasillo. Me observó con una mezcla de respeto, duda, o tal vez ambas cosas. Me dijo en voz baja: «No sabía que eras capaz de hacer eso, abuela». Yo le respondí: «Simplemente nunca quise tener que hacerlo». Después se giró y se dirigió a su habitación. Así comenzó a vaciarse la casa. No con ruido ni violencia, sino con esa lentitud pesada con la que se deshacen los lazos familiares cuando ya no queda nada que los mantenga unidos. La casa volvió a ser mía en lo físico, pero el ambiente seguía impregnado de otra presencia. Aún podía sentir los vestigios del aroma de Carmen flotando en el pasillo, el eco de los pasos apresurados de los niños bajando las escaleras, las voces en la cocina discutiendo sobre qué cereal comprar. Los días posteriores fueron largos y se estiraron por la costumbre de escuchar sonidos que ya no existían. Recorría cada habitación con una lentitud casi ceremoniosa, como si al caminarla una vez más con mis propios pasos pudiera devolverle su significado original. En el baño todavía quedaban cepillos de dientes coloridos y una toalla infantil con un personaje animado. En el escritorio del comedor había una lista de compras escrita con letra rápida. No la tiré. Me senté a leerla como quien intenta descifrar una carta, buscando algún indicio de humanidad en medio de tanto distanciamiento. Una tarde, al abrir el armario del cuarto de visitas, descubrí una caja que no me pertenecía. En su interior había varias fotografías dispersas, trabajos escolares de mis nietos y una carta a medio redactar de Carmen, sin firma ni fecha, escrita en una hoja arrugada de cuaderno. No conseguí leerla entera. Las primeras palabras decían: «A veces siento que tú y yo hablamos idiomas diferentes aunque usemos las mismas palabras». Y eso fue suficiente para que la guardara otra vez. La coloqué dentro de la caja, la envolví con una bufanda antigua y la subí al desván.
no por melancolía, sino porque comprendí que no todas las situaciones necesitan explicación. Algunas cosas solo deben permanecer en la memoria como aquello que nunca llegó a ser. La rutina fue regresando de manera gradual. Me levantaba temprano, preparaba mi café como siempre, alimentaba a las aves que acudían al balcón, cuidaba las plantas y respondía a los mensajes de las vecinas. En ocasiones salía a dar un paseo. En otras, simplemente me acomodaba en la mecedora con un libro abierto que no siempre leía. No se trataba de ocupar el tiempo, sino de aprender a convivir con él nuevamente. Una mañana encontré en la entrada un sobre color manila con documentos legales de la cooperativa. Un informe sobre el estado del edificio, un acta de notificación firmada y una carta que me agradecía por la colaboración y paciencia mostradas. También había una copia enmarcada del título de propiedad que contenía mi nombre y la cláusula de propiedad vitalicia. Lo sostuve entre mis manos por un largo instante. No porque necesitara pruebas de aquello que ya conocía, sino porque a veces tener algo escrito, firmado y sellado, aporta solidez a las decisiones que de otra forma uno podría dudar en la soledad. Aquella noche preparé una cena sencilla, puse la mesa solo para mí y coloqué un viejo disco de boleros que hacía mucho no escuchaba. Contigo aprendí. Sonaba con una dulzura añeja que me transportó directamente a una velada con Miguel, justo antes de que Carmen llegara al mundo. Estábamos en la sala, bailando con los calcetines sobre el suelo recién encerado, riendo en voz baja para no despertar al bebé, que todavía era solo una promesa dentro de mí. No por malicia, sino por la incapacidad de otros para reconocer las raíces mientras las ramas crecen. La mecedora crujió bajo mi peso como si también quisiera expresarse. El silencio del hogar ya no me resultaba pesado. Al contrario, comencé a verlo como un alivio. No tenía que vigilar cada palabra, ni preocuparme por si alguien se sentía observado, ni justificarme en cada paso. Por primera vez en mucho tiempo, el espacio era mío en cuerpo y en recuerdos. Tomé un cuaderno y empecé a escribir. No era una carta ni un diario, solo fragmentos sueltos, ideas, pedazos, como esta frase: me sacaron de la casa sin saber que la casa ya me había perdido. Y después, el amor que no se nombra también se acaba. No tenía un propósito definido para esas palabras. Solo necesitaba pronunciarlas y dejar que existieran. Transcurrió una semana hasta que alguien llamó a la puerta. Era Nicolás, mi nieto mayor. Apareció solo, sin equipaje ni escándalos. Permaneció quieto en la entrada, con las manos metidas en los bolsillos y la cabeza inclinada. ¿Puedo entrar?, preguntó. Lo invité a pasar. Se sentó en el sofá y no levantó la vista del suelo. Le ofrecí agua, pero no quiso. Quise darle un abrazo. Dudó. Finalmente, sin mirarme, expresó: mamá dice que te volviste diferente, que hiciste cosas en secreto. Contesté con calma. A veces esconderse es el único modo de sobrevivir cuando nadie quiere mirar. Por primera vez me miró. Tenía los ojos de su madre cuando era niña. No quería que te fueras, susurró. Y yo no me fui, corregí. Me sacaron. Asintió y después me contó cosas que desconocía. Que en casa había constantes discusiones, que Sergio regresó solo por interés, que Carmen no lograba descansar bien, que lloraba por las noches pensando que nadie la escuchaba. Lo escuché sin interrumpir ni juzgar. Solo estuve presente. Le pregunté si quería quedarse a dormir. Negó. Solo quería verme y saber si estaba bien. Estoy viva.
le dije. Y a esta edad, eso ya es mucho. Se marchó antes de la cena, pero dejó una nota en la repisa del pasillo. Gracias por no odiarnos. La leí sin saber si reír o llorar. Quizás ambas cosas. No respondí. Solo guardé el papel entre las páginas del libro que leía, como un marcador para algo que tal vez un día retomaría. La semana siguiente recibí una carta proveniente del banco. Era un aviso sobre la modificación de beneficiarios en una póliza todavía activa, a nombre de Miguel. Intentaron agregar a Carmen como cotitular, pero la solicitud fue denegada porque ella no era heredera legítima del inmueble. En ese instante comprendí que no era solo una confusión emocional, sino una táctica. Quisieron asegurarse no solamente del presente, sino también del porvenir. Controlar mi ausencia. Gestionar mi legado. Convertirme en una sombra que funcione eficazmente. Contacté a mi abogado y juntos revisamos cada detalle. Incorporamos cláusulas adicionales y ajustamos las disposiciones necesarias. Escribí un nuevo testamento, no por resentimiento ni venganza, sino para plasmar lo que nunca logré expresar con suficiente convicción. Que yo también importaba, que mis decisiones tenían validez, que mi historia merecía un desenlace contado con mi propia voz. Incluí una cláusula especial para Nicolás, no relacionada con bienes materiales, sino con palabras. Le entregué una carta sellada para que la abra al cumplir 30 años. En ella, sin dar explicaciones, solo le pedía que protegiera su nombre, su palabra y la capacidad de ver a los demás, incluso cuando ellos decidan no mirar. Los días transcurrieron lentamente, sin acontecimientos sorprendentes, pero con una nitidez que no experimentaba desde hacía muchos años. Recuperé contacto con viejos compañeros. Visité la biblioteca del vecindario donde trabajé hace muchas décadas y retomé clases de tejido, junto a unas vecinas que me acogieron con abrazos cálidos y preguntas sinceras. Compartí parte de la historia, no todos los detalles. Ellas completaron los vacíos gracias a su sabiduría de mujer madura, de esas que no requieren conocer cada pormenor para comprender la esencia. Una de ellas me dijo una frase que guardo con cariño. En ocasiones es necesario cerrar puertas, incluso aunque estén abiertas, porque uno ya no habita allí. Una tarde, mientras ordenaba la habitación de Carmen, hallé una muñeca antigua entre sus cosas. Era un muñeco de tela, con el cabello enmarañado y un ojo perdido. La coloqué sobre la cama sin entender del todo por qué. Me senté a su lado y reflexioné que esa muñeca había permanecido en la misma cuna donde ahora ella no quería que descansara. La cuna que me pidió conservar todavía estaba en el desván, cubierta de polvo, como esas promesas que nunca se cumplen plenamente. La abracé un instante. Después, con cuidado la envolví en una sábana y la guardé en el cajón más elevado porque, aunque no me tocaba sanar todo, algunas memorias merecían ser cuidadas. Una noche, al bajar las persianas, me sorprendí sonriendo. No era por felicidad ni por algún triunfo. Más bien por la profunda seguridad de haber reencontrado mi esencia. Y eso, a mis años, no es algo menor. Porque a pesar de las traiciones, de las cerraduras cambiadas, de los portones bloqueados y las frases que nunca fueron dichas, yo permanecí aquí. Sentada en mi cocina, con mi taza en mano, con mi propia historia, con mi voz intacta. El día en que Carmen regresó a llamar a la puerta no presentó ninguna diferencia a simple vista. No había augurios, ni un cielo especialmente nublado, ni señales evidentes que me anunciaran lo que venía. Sin embargo, mi cuerpo lo percibía. Existe un tipo de fatiga que anuncia las confrontaciones cruciales. Una rigidez en la nuca, un pinchazo en el pecho,
como si la vida misma pudiera anticipar la batalla antes que la razón. Mientras pelaba papas para preparar un guiso, escuché el timbre. No hubo golpes ni gritos, solo el timbre. Ese sonido claro y educado que al provenir de quien te falló, se siente tan intenso como un portazo. Fui a abrir. Ahí estaba ella, mi hija, con el rostro un poco pálido, el cabello más desordenado de lo habitual, y los labios resecos de retener palabras. No llevaba maletas, ni obsequios, ni excusas. Solo sus ojos. Y en ellos no había súplica alguna. Se reflejaba agotamiento y una sensación cercana al temor. Se quedó un instante en silencio, contemplando el umbral como si fuera un límite complicado de franquear. No la invité a pasar. No fue por falta de deseo, sino porque comprendí que esta vez, si entraba, sería bajo mis condiciones. La casa era mía. No en sentido de dominio, sino como una realidad. Y en esa realidad, después de muchos años, hallaba un refugio. Ella lo percibió, inspiró profundamente y expresó: «Necesito que conversemos». Asentí, me aparté y entró. Nos acomodamos en el comedor. No preparé té, ni coloqué pan, ni puse mantel. No existían gestos amables que disfrazaran la situación. Solo había verdades al desnudo. Carmen rompió el silencio con una pregunta. ¿Por qué hiciste eso? No especificó qué exactamente, pero ambas entendíamos a qué se refería. Contesté sin alzar la voz. ¿Por qué me excluiste? Y aclaré con calma. No de la casa, sino de tu vida. Ella bajó la mirada. Sus dedos temblaban apenas. Solo quería ayudarte, susurró. No era seguro que siguieras por tu cuenta. Pensé que si ordenábamos un poco el hogar, si poníamos todo en su lugar, podrías sentirte más cómoda, más protegida. Me reí, pero sin ironía. Fue una risa triste, esa que surge al reconocer una herida antigua abiertamente. ¿Protegida? Cambiaste la cerradura. Tiraste mis pertenencias. Hablaste con médicos para que me declararan senil. ¿Eso llamas tú proteger? La vi encogerse. Su voz, apenas un suspiro, confesó: «Creí que te estabas perdiendo». Y respondí lo más doloroso que admitir. No me estaba perdiendo. Me estaban desvaneciendo. El silencio se instaló entre nosotras como una piedra que cae sin hacer olas visibles, pero que mueve todo bajo la superficie. Carmen se levantó de repente. Empezó a recorrer la casa, tocando objetos que todavía le resultaban familiares, examinando los marcos, las fotografías, los libros. «Yo pasé mi niñez aquí», comentó. «Cada espacio conserva parte de mi historia. No entiendo cuándo dejamos de tratarnos como madre e hija». Yo sí lo sabía. Fue cuando ella comenzó a verme como un problema a solucionar y no como la mujer que le dio vida. Sin embargo, no lo expresé. Ya no hacía falta aclarar lo evidente. Algunas heridas ya estaban marcadas en las paredes. Después llegó el verdadero motivo de su visita. Me lo comunicó con dificultad, en frases incompletas, como si decirlo entero la desgarrara más. Sergio la había dejado para siempre. Había llevado a los niños a la casa de sus padres, y ella se encontraba sola temporalmente, buscando dónde quedarse. «No vengo a pedirte que me permitas vivir aquí», afirmó. «Solo necesito unos días, un lugar donde pueda recomponerme. Sé que cometí errores, mamá». Algo en mi interior se rompió. No por su petición de ayuda, sino por la forma en que lo pedía,
como una extraña que toca la puerta de un hogar al que ya no tiene derecho a entrar. «Puedes usar la habitación de invitados», respondí. «Solo por una semana. Nada más». Ella asintió sin pedir más. Subió con una mochila pequeña y no la volví a ver hasta la hora de la cena. Durante aquellos días, la convivencia estuvo cargada de tensión y reserva, como si dos desconocidas compartieran un pasado común, pero no un presente. Hablábamos muy poco. Yo seguía con mis hábitos habituales, y ella con los suyos. En ocasiones la escuchaba llorar detrás de la ducha. Otras veces la oía hablar en voz baja por teléfono. Pero nunca pregunté. Ella tampoco dio explicaciones. Una noche bajó sosteniendo una carta en la mano. Me la entregó sin pronunciar palabra alguna. Era una disculpa escrita, extensa, imperfecta, pero genuina. Expresaba que se sentía presionada, que su intención había sido proteger lo poco que le quedaba, y que creía erróneamente que poseer la casa le otorgaría estabilidad en su vida incierta. Pensé que controlando lo material podría sanar lo emocional. Fue un error. Al terminar de leerla, la doblé y la guardé en el cajón del mueble sin decir nada. No la perdoné, pero tampoco la rechacé. El día 6 llegó Miguel para recogerla. Él tampoco habló mucho. Simplemente la abrazó con fuerza al verla bajar con la mochila. Luego se acercó a mí, tomó mi mano y dijo: «Gracias por no cerrarte, abuela». Contesté: «A veces uno cierra la puerta para que no entre el frío, pero si alguien toca con humildad, se abre». Carmen me miró una última vez antes de marcharse. No derramó una lágrima. No prometió regresar. Solo asintió. Y en su rostro pude ver algo que no había visto desde que era niña. Respeto. Esa noche resultó diferente. La casa permanecía vacía otra vez, pero ya no sentía dolor. Me acomodé para escribir. No versos, ni cartas. Solo palabras que necesitaban ser liberadas. Mi hija llegó y luego se fue. No la retuve. Porque amar también significa dejar ir. Aunque duela. Aunque quede un vacío. Dormí profundamente. Pasaron varias semanas sin recibir noticias. Retomé mis clases de tejido, mis paseos y las visitas de Teresa. Pero algo en mí había cambiado. Ya no era solo la mujer que recuperó su hogar. Era alguien que enfrentó a su hija y salió adelante. Y eso, en mi vida, representaba casi un cambio profundo. Un domingo por la tarde, recibí un mensaje de Carmen. Breve, claro. «Estoy bien. No te preocupes. Gracias por esta semana y por no haberme gritado». No contesté, pero le dediqué mis oraciones. Unos días más tarde, sonó el timbre. Era Nicolás, solo. Me pidió si podía quedarse aquella noche. Había discutido con su madre sin querer entrar en detalles. Le preparé un lugar para dormir. Cenamos juntos y conversamos sobre libros, música e historia. Me preguntó si alguna vez quise dejar esta casa. Le respondí que sí, muchas veces, pero algo siempre me hacía quedarme. La convicción de que aún quedaba mucho por decir. Me sonrió y dijo: «Quizás todavía hay palabras pendientes». Esa noche, mientras él dormía junto a mí, reflexioné sobre la extraña vuelta de la vida. Criar a alguien que se aleja y al final acoger a quien regresa con un nuevo corazón y una mirada distinta. La semana siguiente, Carmen me remitió por correo un sobre que contenía varios documentos. Eran archivos relacionados con el divorcio, copias y una hoja escrita a mano donde expresaba que renunciaba a cualquier derecho sobre la vivienda. Ya no deseo muros.
Necesito raíces. Y eso, mamá, comienza por aceptar mis equivocaciones. No contesté. Solo inhalé profundamente. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo había encontrado su lugar. La segunda confrontación no fue un estallido. Fue un ascenso paulatino. Como esas caminatas en las que cada paso duele, pero te acerca a un panorama que merece la pena. Y ese panorama era este. Yo, en mi hogar, con mi nombre en la entrada, con el alma fracturada pero firme. Yo, consciente de que en ocasiones la valentía verdadera es mantenerse erguido cuando otros intentan borrarte. Yo, tanto testigo como protagonista de mi propia historia. La mañana del domingo llegó envuelta en un silencio tan profundo que hasta el viento parecía dudar antes de moverse. Me levanté temprano, no por rutina, sino por una inquietud que no lograba apartar. La casa permanecía muda, pero ese silencio no era tranquilo. Se sentía tenso, como si esperara una resolución definitiva. Hacía 2 semanas que Carmen y Nicolás se habían ido, y desde entonces, aparte de un mensaje breve agradeciendo el espacio, no hubo ningún otro contacto. No esperaba una reconciliación, pero tampoco imaginaba que todo volvería a ser como antes. Algo estaba roto, sin dudas. Y aunque una parte de mí todavía quería juntar los fragmentos, otra comprendía que algunas fisuras ya no se pueden reparar. Solamente marcan nuevos límites, nuevas formas. Al pasar el mediodía, cuando el sol apenas rozaba el marco de la ventana, sonó el timbre. No fue con premura ni insistencia, sino una única vez, como quien no pretende molestar, pero tampoco quiere marcharse sin ser notado. Al abrir la puerta me encontré con Carmen y, contra todo pronóstico, con Sergio detrás de ella. Su semblante era el habitual, sereno, impecable, con esa postura que aprendí a interpretar como un disfraz. Carmen, por su parte, mostraba un rostro abierto, frágil, con los ojos ligeramente inflamados. Él fue el primero en hablar como si aún creyera tener dominio sobre cualquier situación. Venimos a conversar. No buscamos conflictos, solo claridad. No respondí y me aparté para que entraran. Nos acomodamos en la sala. Carmen no dejaba de observar el florero con las dalias que había cortado esa misma mañana. Sergio tenía la mirada fija en mí, como buscando indicios de vulnerabilidad, o quizá aguardando que cometiera algún fallo en mi expresión o en el tono de mi voz. Algo que le diera la oportunidad de intervenir con sus argumentos cuidadosamente preparados. Inició con una frase que me sonó ensayada. Pensamos que toda esta situación ha crecido más de lo justo. Es tiempo de poner orden en las cosas. Antes de que siguiera hablando, levanté la mano con suavidad. No necesito que me expliquen lo que creen. Solo deseo escuchar lo que realmente vinieron a decir. Entonces Carmen me miró y con voz temblorosa expresó: queremos que reconsideres lo de la casa. Que me permitas regresar, no para vivir, pero sí para usarla de vez en cuando. Nicolás necesita estabilidad. Yo necesito un lugar donde empezar de nuevo. Sergio agregó: y puesto que estamos hablando con sinceridad, también pensamos que lo que hiciste con la propiedad no fue del todo correcto. Fue inesperado y emocionalmente perjudicial. Reí en voz baja. No como burla, sino con sorpresa. ¿Perjudicial? Repetí. ¿Correcto? Me levanté y fui hacia la repisa. Tomé la carpeta con los papeles, los mismos que ya conocían, y los dejé sobre la mesa. Aquí está todo. Legal, claro. Firmado en notaría, inscrito en la cooperativa. No hubo engaños. Lo que hubo fue silencio. Y no fue por miedo.
fue para proteger. Sergio quiso interrumpir, pero Carmen le agarró el brazo. «Déjala hablar», le dijo. Y así, por primera vez en mucho tiempo, me escucharon sin interrumpir. Les conté cómo me sentí al descubrir la cerradura cambiada, al ver mis cosas empaquetadas como si fueran restos. Cómo dolió escuchar a mi hija hablar de mí como una carga, como un problema a resolver. Les expliqué que la venta no fue un acto de revancha, sino un último esfuerzo por conservar algo de dignidad en medio de una historia que me había vuelto invisible. No quise dejarlo sin nada. Quise quedarme con algo. Un espacio. Una voz. Un relato que nadie pudiera narrar en mi lugar. Carmen lloraba en silencio. Sergio permanecía serio, pero su respiración mostraba incomodidad. «No se trata de propiedades», dije. «Se trata de respeto, de límites, de entender que hasta las madres merecen protegerse». Se instaló un silencio prolongado. Entonces Carmen tomó la palabra. «No he venido a pedirte disculpas. Sé que eso no bastaría. Llegué porque comprendí algo que nunca quise enfrentar. Siempre pensé que mientras tú conservaras la casa, yo tenía un refugio seguro. Y cuando la perdiste o decidiste dejarla ir, sentí que me arrebatabas ese soporte. Pero ahora comprendo que no eras tú quien me lo quitaba. Era yo quien reclamaba algo sin tener derecho». Se acercó y sostuvo mi mano. «No te pido que volvamos a lo anterior, solo que no me cierres completamente». La miré. Acaricié su mano con cariño, pero también con reserva. No estoy cerrando, solo estoy aprendiendo a convivir con la puerta entreabierta. Y eso también es una forma de amor. Sergio, incómodo, se levantó. «Creo que ya expresaste todo lo que necesitabas decir», le indicó a Carmen. Ella dudó un momento, pero lo siguió. En la puerta, antes de irse, volvió a mirarme. «Gracias por permitirme entrar, aunque solo haya sido para escuchar esto». No supe qué responder. Solo asentí. Cerré la puerta con suavidad, como quien cierra un capítulo sin arrancar la página. Esa noche me senté a redactarle una carta a Nicolás. No para hablar de lo sucedido ni para justificar nada. Simplemente para decirle que estoy bien. Que a veces las familias no se rompen, sino que se transforman. Como los tejidos cuando cometemos un error en una puntada y no deshacemos todo el trabajo, sino que aprendemos a continuar desde allí. Le escribí que él es bienvenido cuando quiera, no por ser nieto, sino porque ha aprendido a mirar sin juzgar. Los días transcurrieron y Sergio no regresó. Carmen llamó solo una vez y hablamos brevemente. Me comentó que estaba buscando un nuevo trabajo y que había comenzado terapia. Le deseé toda la suerte. Ni más, ni menos. Desde ese momento no tuve más noticias de ella. No en el sentido común, pero en ciertas mañanas, cuando amanece, percibo que el ambiente en la casa ha cambiado, como si algo en ella comprendiera que ya no está lleno de ausencias, sino repleto de presencia. La mía. Así, sin ruidos ni alardes, se cerró el capítulo más complicado de esta historia. No hubo gritos, ni violencia, ni reclamaciones. Solo la determinación de una mujer que decidió, por primera vez en mucho tiempo, no pedir permiso para ser y existir. Los días transcurrían con la misma lentitud con la que maduran los frutos en los árboles antiguos, sin prisa ni ruido, como si la casa respirara nuevamente a su propio compás. No ocurrieron sobresaltos importantes ni acontecimientos sorprendentes, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre.
Cada mañana al despertar sentía que al fin había recuperado el derecho de existir, de ocupar mi espacio sin pedir permiso, sin aguardar aprobación, sin bajar la mirada. Ya no me levantaba con esa ansiedad silenciosa de quien teme el próximo golpe disfrazado de preocupación. La tranquilidad que reinaba en el interior de mi hogar era la misma que había buscado durante años, no solo en las paredes, sino en mi propio corazón. La rutina, esa antigua compañera que tantas veces despreciamos por aburrida, se transformó de repente en un amparo dulce y necesario. Me levantaba, ponía a calentar agua, preparaba mi té de manzanilla y abría las ventanas para que entrara la fresca brisa matutina. Regaba las plantas, ordenaba los libros a mi gusto, tejía durante horas mientras la radio me acompañaba y a veces simplemente me sentaba a contemplar cómo las sombras se deslizaban sobre el suelo conforme avanzaba el día. No necesitaba nada más, o tal vez, finalmente, comprendí que eso era todo lo que necesitaba. Las vecinas del barrio me saludaban con una calidez distinta, tal vez porque ya conocían parte de lo que había ocurrido, o quizás porque me notaban caminar con una postura renovada, con una seguridad que antes parecía escondida tras la discreción y el silencio. No volví a encontrar a Sergio. De Carmen recibí un mensaje breve semanas después. Comentaba que había logrado un pequeño departamento, que Nicolás estaba más tranquilo y que no quería incomodarme, pero sí agradecerme por haberle permitido quedarse esa semana. Contesté con un «me alegra saberlo» y nada más. La relación con ella se transformó en algo parecido a dos conocidas que comparten un pasado que prefieren no examinar mucho. No era frío ni hostil, simplemente escaso. En esa escasez, por primera vez, había una cierta calma. No porque todo estuviera solucionado, sino porque finalmente comprendía que no es necesario que todo se resuelva para que uno pueda avanzar. Un sábado cualquiera, cuando el invierno estaba ya cerca, llegó por correo un sobre sin remitente. Lo abrí sin pensarlo mucho, y dentro encontré una nota escrita con la letra clara de Nicolás. No era extensa, solo decía: «Abuela, te extraño. ¿Puedo visitarte este fin de semana?» Le contesté que sí, que por supuesto, que siempre habría un lugar para él aquí. No por obligación ni compromiso, sino porque su presencia nunca me había causado dolor. Cuando llegó esa tarde, traía un libro bajo el brazo y una sonrisa tímida. Me abrazó con fuerza, con ese abrazo que solo alguien que ha aprendido que el amor también se puede expresar en silencio puede dar. Nos sentamos a merendar y charlamos sobre cosas sencillas. Sus estudios, sus proyectos, las canciones que le gustaban. Me pidió que le contara historias de cuando Carmen era pequeña, y accedí, eligiendo cuidadosamente solo las que no causaran tristeza. Antes de marcharse, me dejó una carta. La leí más tarde, cuando la casa volvió a sumirse en silencio. En ella expresaba su admiración. Señalaba que ahora comprendía muchas cosas que antes no entendía, y que si llegado el momento tenía descendencia, les hablaría de mí, no como una mártir, sino como alguien que supo detenerse sin alzar la voz, como una persona que decidió mantenerse firme cuando todos esperaban que se apartara. Cerré la carta con lágrimas en los ojos, no por tristeza, por gratitud, porque esas palabras significaban más de lo que había recibido en años. Porque, aunque no provenían de Carmen, tenían el sabor de la verdad, justicia y memoria viva. Con el alma tranquila y la casa en calma, comenzó un nuevo ciclo, uno en el cual no era necesario probar nada a nadie, donde mi valor ya no dependía de ser útil, necesaria o imprescindible, porque aprendí que existir con dignidad es un gesto de resistencia, que cuidar mi espacio, mi historia y mis elecciones no me hacía egoísta, sino completa. Finalmente,
Me convertí en la dueña absoluta de mi vida. Y aunque la fuerza que tenía antes ya no estaba, ni el cuerpo era ágil, ni la memoria impecable, poseía algo más valioso: la certeza de haber recuperado lo que jamás debí perder: mi voz, mi lugar y mi paz. Si alguien vuelve a llamar a mi puerta, sabré abrir si así lo quiero. Pero también cerraré si mi alma lo necesita, porque ahora entiendo mejor que nunca que la llave siempre fue mía,